Bienvenidos y bienvenidas a Tertulias en el Coliseo, un espacio para pensar y reflexionar sobre el quehacer teatral. Solo el teatro es teatro, porque si todo es teatro, nada es teatro. Así lo expresa Luis de Tavira. Pero entonces, ¿qué es el teatro? La filosofía del teatro viene a dar su respuesta a la problemática de la entidad del teatro frente a los fenómenos de desdelimitación histórica, transteatralización, liminalidad y diseminación. La filosofía del teatro recurre a la pregunta ontológica como vía de conocimiento. ¿Qué hay en el teatro? ¿Qué pasa en el teatro? Y si de filosofía del teatro queremos hablar, qué mejor que tener a este invitado de lujo, que tuve el placer de conocer personalmente, y le damos la bienvenida entonces al doctor Jorge Dubati. Hola Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gastón? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muy feliz y muy agradecido en nombre del Teatro Coliseo Podestá que hayas aceptado compartir con nosotros este rato para conversar sobre la filosofía del teatro. Para mí un honor, una alegría, un placer enorme, enorme. Querido Jorge, ¿qué es la filosofía del teatro? Mirá, es una disciplina que trata de dar respuesta a esa pregunta fundamental que es, ¿qué es eso a lo que llamamos teatro? ¿No? Como decías vos, ¿qué existe en el teatro? ¿No? Y consiste en hacerle al teatro las grandes preguntas filosóficas, que son las preguntas por la existencia, la pregunta por la ética, la pregunta por el conocimiento, por la política. Es decir, los grandes interrogantes filosóficos preguntados al teatro. Y yo descubro la filosofía del teatro gracias a un teatrero, un magnífico teatrero, maravilloso maestro, que se llamaba Tato Pavlovsky. Este año se cumplen 5 años de su muerte. Cuando lo voy a ver a Pavlovsky para contarle que iba a hacer mi doctorado sobre su teatro, nos ponemos a conversar sobre qué iba a hacer yo, y cuando le digo que voy a estudiar su teatro como comunicación, Pavlovsky me dice, está bueno, pero no es lo más importante. Yo digo, ¿cómo no? Su teatro, yo no lo tuteaba. En ese momento, su teatro no comunica a Pavlovsky. Y Pavlovsky me dice, sí, comunica, pero no es lo más importante. Yo si no hago teatro me muero, me dice Pavlovsky. Es decir, para mí el teatro es mi existencia, para mí el teatro es la vida. Lo peor que me puede pasar es imaginar levantarme una mañana sin deseo de hacer teatro. El teatro es lo que me mantiene más conectado con el universo. El teatro es grupo, es deseo, es sentimiento de conexión con la muerte. O sea, cuando yo salgo de esa reunión con Pavlovsky, donde escucho por primera vez que el teatro es acontecimiento, así lo dijo Pavlovsky, yo dije, bueno, tengo que replantear todo, y de la mano de Tato Pavlovsky es que empezamos a investigar esto que llamaríamos una filosofía del teatro. Jorge, ¿todo es teatro? En realidad, si todo fuera teatro, ya no hablaríamos más de teatro, ¿no? Pensar que, por ejemplo, teatro es, no sé, el, el- el ritmo de las constelaciones, o el apareamiento de las ballenas en el mar, o, digamos, cualquier fenómeno. No, en realidad, sí podríamos decir que todo es teatralidad, todo tiene teatralidad porque todo organiza la mirada, pero el teatro sería lo que llamaríamos un acontecimiento específico. Es algo que tiene una gran singularidad y que propone una experiencia específica, ¿no? A mí lo que más me conmueve del teatro es que propone una experiencia que es muy distinta a la del cine, no sé, a la del deporte, ¿no? Y esa experiencia tiene que ver con tres elementos fundamentales, ¿no? El primer elemento es la reunión. Nosotros en el teatro nos reunimos, se reúnen los artistas, los técnicos artistas y los espectadores. Es decir, hay una reunión de cuerpo presente. Yo le llamo a esto el convivio. Es la presencia física. Es eso que ahora está restringido por la pandemia y que tanto extrañamos. No solamente lo extrañamos en el teatro, sino también en las confiterías, en las calles,
en los estadios, en las clases, en los templos, ¿no? Es esta institución ancestral, el convivio, que es la reunión territorial en presencia física, no en presencia telemática. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos en presencia telemática, pero el convivio teatral exige presencia física, ¿no? Hay que trasladarse al territorio donde se está produciendo el acontecimiento o esperar que el acontecimiento venga a donde uno está, ¿no? Ahora, dentro de ese acontecimiento, que se parece a las reuniones con los amigos para tomar mate, los casamientos, la misa, los partidos de fútbol en la cancha, pasa algo muy raro, que es que alguien empieza a producir con su cuerpo vivo un mundo paralelo al mundo, que es lo que Aristóteles llamó la poiesis, ¿no? De esa palabra griega viene hoy la palabra poesía, ¿no? Es decir, alguien empieza a construir con su cuerpo un mundo metafórico, un mundo imaginario, un mundo con otras reglas que no son las reglas de la vida cotidiana. Y en el momento en que eso empieza a suceder, alguien empieza a observar detenidamente, lo que nosotros llamamos expectar, ¿no? Entonces, no todo es teatro. Podemos decir que va a ser teatro aquel acontecimiento en el que podamos reconocer estos tres componentes relacionados: el convivio, la poiesis corporal y la expectación. Y cómo de ese cruce de convivio, poiesis corporal y expectación aparece una zona de experiencia que se caracteriza por ser una zona de experiencia única. No es lo mismo el cine, no es lo mismo la literatura, leyendo un libro en soledad, no es lo mismo ir al teatro que ver un video de teatro, ¿no? Por eso decimos que no todo es teatro, sino algunos acontecimientos maravillosos, y permíteme decir que esos acontecimientos son realmente uno de los tesoros culturales más grandes de la humanidad, porque esta invención humana de reunirse y producir con el cuerpo físico en vivo, digamos, con el cuerpo viviente, un mundo metafórico para que otro lo observe y se genere una zona de experiencia en el intercambio, es un tesoro cultural maravilloso. Jorge, ¿se puede aprender a mirar teatro? Yo creo que se puede aprender a mirar teatro. De hecho, yo hace 20 años trabajo con lo que llamamos escuelas de espectadores. La Escuela de Espectadores de Buenos Aires tiene desde hace ya más de 14 años 340 alumnos, y tenemos una lista de espera como de más de 1000 y pico de alumnos. Ya hemos abierto 34 escuelas de espectadores en distintos países, uno de ellos en Francia. La última escuela la hemos abierto en Francia, ahora estamos abriendo en Polonia cuando pase la cuarentena. Yo creo que sí, que digamos, uno mismo como crítico, como investigador, como espectador, está todo el tiempo aprendiendo herramientas, convenciones, formas de entender esas prácticas teatrales que son muy ricas, muy ricas. No es lo mismo ver la vida, pasión y muerte de Cristo en la Semana Santa que ver una obra de Beckett en una sala como el teatro, suponete, el San Martín, o ver teatro de narración oral, o ir a ver ópera. Es decir, que es muy rico, ¿no? el espectro de la conexión con el teatro, especialmente cuando uno además incorpora lo que nosotros llamaríamos los teatros liminales, ¿no? Que son los teatros cruzados con otros campos, la educación, la salud, la ciencia, el deporte, etcétera, el rito, ¿no? Entonces, yo te diría, podemos ir adquiriendo conocimientos, como pasa con todo, como pasa con la comida, como pasa con la ropa, como pasa con, digamos, con todos los hábitos culturales. Y yo diría que es muy bueno cuando un espectador está dispuesto a
comillas, aprender, digamos, a relacionarse con esos aprendizajes, porque comienza a entender el teatro no solamente como un espacio de placer, sino también como un espacio de goce, ¿no? En el sentido de, el placer sería lo que uno ya conoce, le es familiar. Suponete, no sé, te gusta la comedia musical, vas a ver comedia musical, sabes que entendés las convenciones, que te va a gustar. Ahora, el teatro de goce o el espacio de goce del espectador sería aprender a relacionarse con aquello que todavía no conoces. Por ejemplo, las nuevas tendencias o el teatro de Oriente o, no sé, la posibilidad de ver formas más complejas de teatro, como podría ser lo que hoy se llama el teatro postdramático, ¿no? Es decir, yo creo que sí, que está muy bueno que un espectador tenga ganas de multiplicar sus vínculos con los fenómenos teatrales. Mi mamá decía cuando yo era chico, me preguntaba, ¿qué querés comer? ¿No? Y yo siempre milanesa con papa frita, obviamente. Y mi mamá me decía, no, no, hoy vas a tener que comer otra cosa porque tenés que abrir el paladar, me decía mi mamá, ¿no? Bueno, yo creo que es lo mismo. Uno tiene que ser un espectador politeísta, es decir, tenés que poder disfrutar o poder por lo menos relacionarte con espectáculos muy distintos, desde un bunraku japonés, pasando por, no sé, la narración oral tipo Ana María Bobo, el nuevo circo o experiencias de experimentación como me tocó una vez, por ejemplo, en el Festival de Aviñón en Francia, ver un espectáculo adentro de una pileta de natación. Nos tuvimos que poner, como se dice, lentes para ver abajo del agua, es decir, creo que un buen espectador es alguien que está abierto, que es amigable, que es disponible, que tiene una voluntad de diálogo, ¿no? Y creo que es porque fundamentalmente el teatro es diálogo con el otro, ¿no? El teatro es contacto con el otro. Entonces, lo peor que uno puede hacer es cerrarse al otro. Más bien, lo que el teatro nos enseña es la voluntad de aprender del otro, de conectarse con el otro, de dialogar con el otro, y para eso pueden aprender muchas cosas, ¿no? Jorge, cuando era muy chico, recuerdo que me llevaron a ver por primera vez una obra de teatro. Yo no conocía el teatro y yo siempre guardo en un lugar muy, muy preciado una anécdota que fue recuperada de grande. Yo tendría 9 años, no era tan niño, era ya un chico, y recuerdo que cuando termina la función yo no podía parar de llorar. Ah, Nos habían llevado con la escuela, la maestra me pregunta ¿qué te pasa? Y yo solo pude responder no sé. En ese momento yo no tenía palabras para ponerle a ese no saber y a esas lágrimas que hasta me avergonzaba por esas lágrimas, porque algunos otros compañeros no estaban llorando como yo. Años más tarde, cuando me vinculo con el teatro en mi adultez, me sigue pasando que al terminarse una experiencia teatral, eh, ahora tomando una cerveza o compartiendo un café, esa hermosa experiencia a la que invita el teatro luego de la función, en donde también salgo enojado o llorando o descostillado de risa o perplejo. La pregunta de adulto pude entender que era que me había emocionado aquella vez y concretamente que me había conmovido, que me había corrido del lugar. Te quería ujú. preguntar a vos, con tu hermoso saber, ¿por qué nos emocionamos en el teatro? ¿Qué es lo que hace que uno se emocione y uno sabe que lo que está viendo ahí está diseñado para uno? ¿Qué es eso que hace que yo me emocione hasta las lágrimas? Mirá, son muchas cosas, pero en el fondo la respuesta es no sé. Cuando, cuando a uno lo emociona mucho un espectáculo, uno se despalabra, es decir,
queda balbuceante, ¿no? Realmente a mí me pasa cuando voy a ver un gran espectáculo que me conmueve profundamente. Si yo tuviera que hablar en la radio inmediatamente, por ejemplo, suponete salgo del teatro, me llaman por teléfono de la radio para que hable, yo no podría hablar, lo único que podría decir es, miren, no sabría qué decir, solo les puedo decir que hay que ir a ver esto porque es una maravilla. Yo creo que son, son varias cosas, pero cortito, hay cuatro cosas para mí fundamentales. La primera cosa es que uno no va al teatro para estar solo, ¿eh? Uno va al teatro a vivir con los otros y eso es una de las fuentes de emoción muy grande. Cuando uno siente que algo que lo está emocionando también está emocionando a otros, ¿eh? Uno vive la relación en convivio con uno, en reunión con uno, ¿no? Yo estoy, suponete, viendo el espectáculo y tal vez no me emociona. Sin embargo, la señora que está sentada al lado mío empieza a llorar y yo empiezo a observar el espectáculo desde el llanto de esta mujer, preguntándome qué es lo que ella está viendo que yo no estoy viendo, o qué es lo que ella está sintiendo, ¿no? Esa cosa tan hermosa que tiene el teatro, y es que estamos viviendo juntos en el mismo territorio, y de golpe se oye el silencio, o se oye la risa de la gente, o la emoción de ese silencio tan emocionado, o esa cosa que es tan impresionante, que es que se empiezan a abrir las carteras y se escucha a la gente mocos, digamos, porque está llorando, ¿no? Entonces, hay una explicación, creo yo, que sería esto: vamos a vivir con los otros, nos emociona sentir con los otros, ¿no? La segunda explicación, pienso, tiene que ver con el hecho de que el teatro es cultura viviente, ¿no? Y nosotros vemos el acontecimiento teatral en los cuerpos vivos, ¿no? Cuando está pasando algo muy importante, nos tomamos conciencia de que estamos vivos viviendo ese acontecimiento, y por supuesto lo que aparece es un sentimiento muy grande de gratitud, la sensación de que bueno estar vivo para estar acá, ¿no? Hay algo de agradecer que se hayan dado las coordenadas de tu destino y del destino de Alfredo Alcón y de toda esa gente que está ahí, para que estuviéramos viviendo algo juntos. Digamos, aparece lo que llamaríamos excepcionalidad de acontecimiento. Ese momento es un antes y un después en tu vida, ¿no? Por eso hay algo tan emocionante. Digamos, hay algo de la cultura viviente que se vuelve muy celebratorio, ¿no? Y al mismo tiempo, y esto sería la tercera explicación, creo yo, eso que está vivo se está muriendo delante de tus ojos, ¿no? Es decir, el acontecimiento teatral tiene algo muy conmovedor, y es que no lo podés apresar, eh, no lo podés cristalizar. Por más que le saques fotos, que los grabes con un video, el acontecimiento, en tanto cultura viviente, es inapresable, y por lo tanto es una experiencia del duelo. Digamos, no solo es celebración de la cultura viviente, sino también es experiencia del duelo. El duelo entendido como una transformación de la relación con la muerte. El teatro es un gran aprendizaje respecto de la aceptación del vínculo con la muerte, porque vos sabés que ese acontecimiento que viste anoche ya no existe más. Lo que quedan son restos que no son el acontecimiento, ¿no? Y esto no es una falta, no es maravilloso, porque tiene que ver con la naturaleza de la cultura viviente, ¿no? La experiencia del duelo. Fíjate que con el cine es muy distinto, o con el teatro también, porque conservamos la película, digamos, la dramaturgia podemos conservarla. En cambio, el acontecimiento teatral, sabemos que es pura experiencia de la pérdida. Y esto no es malo, al contrario, esto de alguna manera, yo te diría, eh, nos reconcilia con nuestra condición de existencia, con nuestra condición de vivientes, ¿no? Bueno, y agregaría una cosita más, que yo creo que el teatro, como es un acontecimiento de experiencia de los cuerpos reunidos, no solo pasa por la comunicación, no solo pasa por el mensaje, digamos, por los signos que se decodifican, sino que lo que pasa se instala en una zona inefable, es decir, en una zona donde no hablamos,
es una zona de infancia, que desde mi punto de vista es una de las zonas más ricas de nuestra vida, ¿no? Es decir que por eso cuando vemos un espectáculo muy bueno, nos quedamos sin palabras, ¿no? La sensación es que no podemos hablar. Y al otro día no, ni te acordabas que fuiste a ver ese espectáculo, estás lavando los platos en tu casa y aparece una imagen del espectáculo y vos decís, ¿dónde estaba esa imagen? Que yo ni recordaba haber visto eso y eso aparece. Es decir que hay algo del teatro que nos conmueve profundamente porque no nos toca solo por el lenguaje, sino que también nos toca por la experiencia de lo inefable, ¿eh? Nos toca por la experiencia de ese lugar donde seguimos siendo infantes, ¿no? El infante es el que no habla, el que todavía no adquirió el lenguaje. En una palabra, la experiencia teatral nos religa con los fuegos de la infancia, nos reconecta con ese lugar donde nosotros, tengamos la edad que tengamos, seguimos siendo infantes, ¿no? Por eso es tan, creo yo, tan placentero ir al teatro. No solo a conectarse con el mensaje, con la comunicación, lo que me dijo Pavlovsky, ¿no? Sino fundamentalmente a vivir con los otros, a sumergirse en una zona de experiencia y a dejar que esa zona de experiencia nos habite en el lugar donde no hablamos, ¿no? Qué lindo, Jorge. Te quería preguntar, ¿hay un teatro solo para entendidos? Yo creo que no hay un teatro solo para entendidos, porque, digamos, cuando uno trabaja con los espectadores, se da cuenta de que hay lo que llamaríamos una capacidad increíble del espectador para apropiarse de los espectáculos, ¿no? Si me permitís un caso, en el año 2000 yo salgo del Teatro San Martín de ver un espectáculo muy complejo, muy difícil, digamos, el Monteverdi método bélico, ¿no? Del periférico de objetos, que era una mezcla maravillosa de muñecos enormes, teatro de sangre, ópera, digamos, los madrigales de Monteverdi, o sea, un espectáculo increíble, pero muy complejo, digamos, de altísimo nivel y desafío en términos de sus convenciones. Bueno, estoy saliendo del San Martín, levitando realmente, porque pasé un momento muy impresionante, y me acuerdo que tres señoras, tres viejitas, me detienen en la escalera bajando de la Martín Coronado, y una de ellas me dice, ¿usted es Dubati? Digo, sí. Dice, mire, si nos explica lo que acabamos de ver, le pagamos un café, me dicen, ¿no? Y me acuerdo que yo adoro esas situaciones de docencia, digamos, y de intercambio. Entonces digo, ¿cómo no? Nos fuimos a el bar de la esquina, digamos, de Paraná y Corrientes, el Politeama, y cuando estaba todavía el Politeama, ¿no? Donde hoy está, hay una pizzería, la pizzería Kentucky, ¿no? Y me acuerdo que pedimos el café y bueno, y empieza la charla. Y yo agarro y digo, bueno, primera cosa que hay que tener en cuenta, Monteverdi, porque este espectáculo está hecho sobre la música de Monteverdi. Yo digo Monteverdi solamente, y una de las viejitas empieza, bueno, Monteverdi, yo tengo tal cosa, tal otra. Otra dice, sí, porque yo leí que es el creador de la ópera y esto. Empiezan a hablar entre ellas sobre Monteverdi. Yo mudo, ¿no? Cuando terminan de hablar de Monteverdi, agarro y digo, bueno, otra variable importante es el periférico de objetos. Una de ellas dice, leí en La Nación que le dicen periférico porque busca un lugar, bueno, a ver, la sensación era la de una mayéutica, como dice Sócrates, ¿no? Es decir, yo estimulaba y las que producían conocimiento, apropiándose del espectáculo, eran ellas, ¿no? Entonces yo creo que más que espectáculos para entendidos o no, lo que hay son espectáculos expresivos, conmovedores, digamos, estimulantes o no, para diferentes tipos de públicos, ¿no? Hay espectáculos que solamente estimulan y conmueven a un muy pequeño grupito de gente,
y hay otros espectáculos que, siendo muy difíciles, muy complejos, sin embargo, habilitan la elocuencia de espectadores de todo tipo, digamos, ¿no? De saberes muy múltiples, ¿no? Y eso tiene que ver con las capacidades del espectador, ¿eh? Nosotros durante muchos años hemos el espectador ha sido una gran omisión en la cultura. Si vos te fijás, las historias del teatro hablan de las salas, de los actores, de los textos, de las escenografías, y no hay ni dos renglones sobre quién era el público, cómo era el público, salvo mínimas excepciones. Tenemos que hacer una historia del público y empezar a darle al espectador entidad de sujeto complejo y también entidad de sujeto de derechos. Por eso se creó ahora la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro, ¿no? La AETAE, porque estaba Argentores, estaba la Asociación de Actores, estaba la ADEA, estaba SADAIC, y no había una asociación que reuniera a los espectadores. Bueno, me parece muy interesante que esa asociación ya nació y se está extendiendo por todo el país, ¿no? Qué interesante, Jorge. Dicen que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades con mayor cantidad de psicoanalistas, de artistas y de adictos al teatro. ¿Tiene alguna explicación eso, Jorge? ¿Cómo se puede entender que Buenos Aires, que es una de las capitales, creo, si vos me corregirás, creo que es una de las capitales mundiales del teatro? Sí, sí, sí. Mira, Buenos Aires es un caso muy especial, es una de las 5 grandes capitales de teatro en el mundo, ¿no? Se considera las 5 grandes capitales a Berlín, Nueva York, París, Londres y Buenos Aires, ¿no? Ahora, son muy distintas, muy diferentes. Lo que más caracteriza al teatro de Buenos Aires es su producción de teatro independiente, la cantidad de salas de teatro independiente, las poéticas del teatro independiente, una forma de hacer teatro. Por supuesto, tiene también un teatro comercial muy bueno, un teatro oficial muy bueno, pero, digamos, si comparás con París o con Londres o con Berlín, tenemos 600 espacios teatrales en Buenos Aires, entre salas habilitadas, no habilitadas y centros culturales, donde se producen acontecimientos teatrales, sin contar los espacios no convencionales, como las escuelas, los geriátricos, los hospitales, los neuropsiquiátricos, las plazas, los bares, ¿no? Es decir, realmente Buenos Aires es un laboratorio descomunal de producción teatral. Ahora, la explicación es múltiple, ¿no? Primero, hay una tradición, tenemos una tradición, es decir, hay una valorización positiva de lo teatral que viene de décadas y décadas atrás, ¿no? Nosotros tenemos ya un campo teatral muy, muy fuerte a partir de la década de 1880, cuando comienza a haber, digamos, un movimiento muy fuerte en relación también a la confluencia inmigratoria, ¿no? Sobre todo hay 3 grandes culturas migrantes en la Argentina, la italiana, la española y la judía, que van a aportar un movimiento, digamos, una presencia de lo teatral muy fuerte. Pero también habría otra variable muy interesante, que es que el teatro se lleva muy bien con el deseo. El teatro, digamos, para filmar un programa de televisión necesitas los fierros de la tele, ¿no? Las cámaras, las islas de edición. Para hacer una película lo mismo. Para publicar una novela también necesitas la mediación de una editorial. En cambio, para hacer teatro, si vos tenés deseo de hacer teatro, corres los muebles de tu casa y haces el acontecimiento teatral ahí. Es decir, el teatro se lleva bien con la falta de medios. Y la cultura de Buenos Aires, aunque no lo parezca, tiene muchas limitaciones en cuanto a la pobreza. El teatro independiente suele hacerse con muy poco dinero. Justamente el teatro independiente implica optimizar la capacidad creativa para poder llevar adelante la falta de producción.
digamos, no tenés dinero y encontrás el mecanismo como para, por ejemplo, no tenés una sala, lo haces en el garage de tu casa. Y de golpe, lo que hizo Tolcachir con Timbre 4, que hizo, Timbre 4 era la casa de Tolcachir, ¿no? Digamos que hay algo en la Argentina de riqueza de la pobreza, ¿no? Hay algo como decían los abuelos, de hacer de necesidad virtud, ¿no? De encontrar el camino para que el deseo no se detenga, ¿no? Y en ese sentido hay otro componente muy fuerte en Buenos Aires, que es el teatro como la construcción de territorios de subjetividad alternativa, es decir, como contracultura, la sensación de poder hacer en el teatro independiente micropolíticas y micropoéticas alternativas a las estructuras de la cultura hegemónica, de la cultura oficial, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque en esos espacios uno fluye. Así vemos hoy, por ejemplo, la mayoría de los teatros independientes son espacios micropolíticos de construcción de territorios de subjetividad alternativos, ¿no? Bueno, y yo agregaría una cosa más en relación a lo que te decía antes, que la Argentina atravesó, y especialmente la ciudad de Buenos Aires, atravesó una experiencia muy traumática, que es la experiencia de la dictadura, ¿no? Digamos, 30.000 desaparecidos, ¿no? Hay algo de relacionarse de cuerpo viviente en el convivio, de ver producir acontecimiento con el cuerpo vivo, hay algo de exorcizar la muerte, hay algo yo diría, de exorcizar el horror de la experiencia histórica de la muerte, ¿no? Fíjate que en el teatro los cuerpos vivos de los actores suelen invocar espectros o fantasmas de los que ya no están, ¿no? A mí me gusta llamarlo esto el teatro de los muertos. Entonces hay algo en el rito del teatro, en el acontecimiento teatral, que está exorcizando el horror de la muerte que nos dejó un antes y un después con los 30.000 desaparecidos de la dictadura. Entonces, es mucho realmente lo que está pasando en esa, yo te diría, en esa combinatoria de factores por el cual el teatro de Buenos Aires tiene, yo diría que tiene vida teatral, tiene clima teatral. Es decir, ahora aclaremos una cosa, esto ha ido creciendo en la postdictadura, ha ido creciendo muchísimo. Uno mira el anuario del Fondo Nacional de las Artes y en Buenos Aires se estrenaban más o menos unos 200 espectáculos, con mucha furia, ¿no? El año pasado, que no fue el mejor de los años por cuestiones económicas, en Buenos Aires se estrenaron 1.500 espectáculos. Y en los mejores años recientes, digamos, hemos llegado a 2.300 espectáculos estrenados solo en Buenos Aires. Es decir, que hay algo de crecimiento de esa vida teatral que uno ve también muy ligada a los jóvenes, ¿no? Uno piensa, los jóvenes se van a dedicar a lo digital y sin embargo es impresionante la cantidad de jóvenes que están haciendo teatro, que estrenan sus espectáculos, que arman sus grupos. Es decir, hay cultura teatral, hay vida teatral, y creo que, bueno, algunos de los factores son estos que podemos comentar rápidamente. Jorge, ¿existe el gusto? Y si existe el gusto teatral, ¿la tradición argentina tiene un gusto singular? Mirá, yo creo que, a ver, más que la palabra gusto, yo lo que siento es que podemos usar una palabra que se usa hoy en los estudios de consumo, de industrias culturales, que es la palabra nicho, ¿no? Una palabra horrible, espantosa, pero que sin embargo es expresiva de lo que sucede. Es decir, tenés públicos que acompañan determinados fenómenos, por ejemplo,
hay un público de la danza, hay un público de los titiriteros, hay un público de los raperos, hay un público operómano, digamos, hay un público que detesta el teatro comercial y solo va a ver el teatro independiente, ¿no? Yo creo que el desafío nuestro está en lograr, como agentes intermediarios, como promotores, como políticos de la cultura, digamos, como formadores de espectadores, lograr que esos nichos desaparezcan. Es decir, que un tipo que va a ver ópera vaya a ver rap, y que un chico que va a ver rap también se interese por el teatro independiente. Esto puede ser muy utópico, ¿no? Pero me parece que no alcanza con trabajar solamente con esas franjas, sino que un gran campo teatral no solo tiene muchas franjas, sino que también tiene un entrelazado, digamos, un entrecruzado que produce mayor estimulación, ¿no? Yo noto, por ejemplo, que en los últimos años se ha acrecentado muchísimo el público del teatro independiente y me parece que esto se debe al fenómeno justamente del protagonismo que tienen los espectadores en lo que llamaríamos el boca en boca, ¿no? Es decir, un espectáculo de teatro independiente que no tiene un precio muy alto y que es de altísimo nivel, el boca en boca lo instala en la cultura y gente que no suele ir al teatro independiente termina yendo a ver ese espectáculo, ¿no? Me ha pasado estar hablando con amigos que nunca van al teatro, que digamos van al cine o a ver fútbol, y de golpe decirme, che, me comentaron de una obra donde una actriz hace un chico trans que tiene un problema de Asperger y yo me doy cuenta, millones de segundos, ¿no? De Diego Casado Rubio. Digo, mirá, anda a verlo, es una maravilla. Sí, sí, voy a ir a verlo, porque lo vio un amigo mío que nunca va al teatro. Es decir, me parece que en ese sentido, indudablemente hay nichos en el gusto, pero personalmente creo que el desafío es lograr un entretejido que alimente mucho más al público y rompa los prejuicios, ¿no? Digamos, por ejemplo, el prejuicio contra el teatro comercial. Nuestro teatro comercial muchas veces es de altísimo nivel. Eh, Realmente hay espectáculos, a mí me gusta llamarlos teatro comercial de arte, ¿no? Y hay gente que te dice, no, pero por favor, si es comercial no es de arte, y si es de arte no es comercial. Vos decís, mirá, vos viste Filosofía de Vida con el texto de Juan Villoro, dirección de Javier Dolte, protagonizado por Alfredo Alcón, Claudia Lapacó, Rodolfo Bebán, Caponi, es realmente un gran acontecimiento teatral. No, 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 yo voy solo al independiente. Bueno, me parece que está en nosotros también fomentar ese entrecruzamiento, ¿no? Jorge, ¿el teatro da cuenta de la historia de la humanidad o la historia de la humanidad da cuenta del teatro? A ver, yo creo que las dos cosas, ¿no? Podemos valernos del teatro como una fuente para el conocimiento de problemas sociales, cívicos, religiosos, culturales, lingüísticos, ¿no? Es decir, utilizar el teatro como un medio, digamos, o al revés, observar el teatro como un fin y pensar que de alguna manera el teatro es, en tanto arte, la enunciación metafísica de la humanidad, ¿no? Es decir, la esencia de lo humano se expresaría en el arte, ¿no? A ver, voy a decir una cosa que creo profundamente y que decían los simbolistas, ¿no? Lo decía Mallarmé, lo decía Rimbaud, que es que el arte es más real que la realidad, ¿no? Porque el arte es la enunciación de las esencias, ¿no? Digamos, hay más guerra en el Guernica de Picasso que en cualquier guerra, porque el Guernica de Picasso está enunciando la esencia de la guerra, ¿no? Entonces creo que el servicio es mutuo, ¿no?
podemos ir no sé, por ejemplo, a la mandrágora de Maquiavelo, para entender los cambios que están operándose en la sociedad del Renacimiento en Italia, y al mismo tiempo podemos leer la mandrágora de Maquiavelo como el lugar donde se enuncia metafísicamente la esencia de una nueva humanidad, llamémosla una humanidad antropocéntrica, ya no teocéntrica, ¿no? Así que, digamos, es como una cinta de Moebius, ¿no? Donde de pronto vemos que lo que parecen ser dos caras, en el fondo es la misma cara, ¿no? Querido Jorge, para ir llegando al final de esta hermosa, cálida y magistral clase de teatro que nos estás dando, yo te iba a preguntar cómo te imaginabas el teatro del futuro, dentro de muchos años. Si alguna vez te lo preguntaste, que no me cabe duda que debe haber sido así. Y por otro lado, las condiciones en las que estamos conversando, bordeados por una pandemia inédita, por una experiencia inédita, la adjunto a la pregunta que tenía prevista. ¿Cómo te imaginas el futuro del teatro, en lo inmediato y en el largo plazo? Mira, me imagino un teatro cada vez más parecido a sí mismo, porque yo siento que cuanto más crece la cultura digital, la cultura tecnovivial, como me gusta llamarla, ¿no? Este vínculo a través de las máquinas, a través de la desterritorialización, a través de, digamos, de la nube, ¿no? Eh, digamos, cuanto más crece eso, más necesidad tenemos de convivio. Eh, Fíjate que es un poco lo de globalización y localización, ¿no? Cuanto mayor es la avanzada de la globalización, con su fuerza homogeneizante, eh, más aparecen los fenómenos de localización como una forma de diálogo, de resistencia, de enfrentamiento a la globalización, ¿no? Yo siento que el teatro, en tanto es una experiencia única, lo que Cartoon llama el teatrar, va a preservar cada vez más esa singularidad de acontecimiento que tiene, y, y lo bueno es que eso lo hace absolutamente inmortal, ¿no? A ver, es como si yo te dijera, el único que le puede ofrecer a las personas, a la humanidad, esa experiencia es el teatro, y por lo tanto la gente va a ir a buscar eso al teatro. Eh, por lo tanto, yo me imagino un teatro cada vez más esencial. No me imagino un teatro cada vez más conectado con lo robótico o lo tecnológico, digamos, y menos aún me imagino una sustitución del teatro por lo tecnológico, ¿no? Al contrario, en nosotros, mira qué interesante lo que pasó con la pandemia, ¿no? Y la cuarentena, que estamos todos con un síndrome de abstinencia, de convivio, ¿no? Estamos todos deseando que se levante la cuarentena. ¿Para qué? Fundamentalmente para encontrarse con la gente, darle un abrazo a las personas que queremos, digamos, volver a estar juntos en las confiterías, en los teatros, en el estadio, ir a jugar un partido de fútbol con los amigos, tomar mate con los amigos. Es decir, el convivio es irreemplazable. No es Boca y River, no sé si me explico. No es que uno es mejor que el otro, y menos aún pensar que uno va a reemplazar al otro. Sencillamente son experiencias distintas. Entonces, yo me imagino un teatro cada vez más fuerte, porque cuanto más avance el mercado con su imposición tecnológica, esta cosa de MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, que cuando te compraste el MP20 ya van por el MP35, mientras tanto el teatro va a mantener firme una forma de experiencia que tiene esta cosa tan maravillosa del encuentro de cuerpo presente, la producción de metáfora desde el cuerpo vivo, la expectación y una zona de experiencia que surge de esa multiplicación, ¿no? Mientras tanto va a avanzar, sin duda, la inteligencia artificial, los androides, digamos, los robots, los hologramas, etcétera. Pero no se va a poder lograr con esas estructuras una sustitución
de la otra forma cultural, porque es única, porque además tiene muchos siglos de historia y realmente es irreemplazable. Cuando uno escucha decir a algunas personas, el teatro murió, uno dice, che, me parece que ese muerto está bastante vivo, ¿no? Sobre todo si pensamos que en la cantidad de espectáculos que se estrenan en todo el mundo y la cantidad de gente que está estudiando teatro y sobre todo en los jóvenes, en el interés de los jóvenes, ¿no? Hay un cliché que dice los jóvenes son digitales. Sí, sí, está perfecto, tienen una formación digital, pero no son boludos, digamos, pueden valorar como nadie, cuanto más conocen lo digital, digamos, más valoran la experiencia convivial, ¿no? Si, yo diría, mira, el otro día lo escuché decir esto a un gran director de La Plata que se llama Diego de Miguel, que me encantó lo que dijo. Diego de Miguel dijo algo así como que la pandemia era algo así como la demostración del fracaso de la digitalidad. Porque si imaginábamos que frente a esta avanzada de digitalidad, la digitalidad llegaba para desplazar el convivio, lo único que ha logrado es que estemos todos deseosos por tener, digamos, prontos convivios con nuestros seres queridos, nuestros amigos, con los espectadores, con la gente en el templo, en los estadios, en las clases. Yo no te puedo explicar cómo extraño las clases conviviales, ¿no? Y alguien me podría decir, bueno, pero ahora podés hacer el Classroom. Está perfecto el Classroom, es una herramienta maravillosa, pero Dios mío, no reemplaza lo convivial. Bueno, así me imagino el futuro del teatro, como una experiencia cada vez más afirmada en su singularidad. Jorge, te hago una última pregunta. Estoy envidiando la torre, estoy mirando así porque estoy a través de la cámara viendo la torre de libros que tenés ahí atrás. Me fascinan las bibliotecas y me preguntaba, porque le quiero contar a los espectadores y a las espectadoras que he tenido el placer de tenerlo a Jorge como maestro en algún tramo de recorrido de alguna materia en mi paso por mis momentos de estudio. Es un placer escucharlo convivialmente, más de este Bueno, placer que es escucharlo tecnoviviamente aquí. Y te quería preguntar, Jorge, que esto nunca te lo pregunté, si con tanto saber, con tantos años dedicado, siendo yo testigo también con tu amor a esta actividad que tanto amamos, que es el teatro. Tanto teatro has visto, tanto teatro has cuestionado, preguntado, formulado. ¿Qué queda intacto en vos cuando un domingo a las 7 de la tarde te sentás a ver un espectáculo de teatro? Quiero decir, con tanto saber de teatro, ¿hay algo que se mantiene intacto más allá de toda tu artillería de sapiencia y de conocimiento? creo que lo que a uno lo mantiene, digamos, permanentemente dispuesto, amigable, yo diría en estado dialógico, ¿no? Es justamente la apertura al otro. Saber que el otro digamos, te va a, te va a decir algo que vos no sabés, te va a permitir vivir algo que vos no viviste, que el otro justamente va a estar instalado en una zona de sorpresa que vos a priori no conocés y que si no estuvieras ahí te lo estarías perdiendo, ¿no? Es decir, yo creo que el resumen de todo es la relación con el otro, ¿no? Lo que dice eh, Levinas, cuando Levinas habla de, digamos, una ética de la alteridad, ¿no? Eh, y creo que esto le hace bien a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. ¿Por qué razón? Porque es el secreto de la eterna juventud. Eh, Estar abierto al otro, estar en diálogo con el otro, estar viendo qué piensa el otro, estar viendo qué siente el otro y estar viendo cómo eso resuena en uno, digamos, ¿no? En una palabra, yo creo que si hay algo que uno aprende del teatro, es que el otro siempre te sorprende. Que, por supuesto, puede haber funciones espantosas y puede haber
espectáculos muy trillados y cosas que no te interesan. Pero cuando acontece, cuando eso aparece, por ejemplo, a mí me es muy bueno ver espectáculos de gente joven. Yo voy mucho, o trato de ir a ver mucho, a ver espectáculos de chicos de 30 años, de 25 años. En buena parte tengo la suerte de que como tengo muchos alumnos muy jóvenes, vienen y me invitan, entonces la posibilidad de conectarse con un planeta a otro, como si yo te dijera, de vampirizar el mundo del otro para poder ponerlo en diálogo con el propio mundo y abrir la cabeza, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más importantes que tiene ser un buen espectador, ¿no? Y lo noto en la escuela de espectadores, eso, los alumnos de la escuela de espectadores que empiezan a ir al teatro y empiezan a darse cuenta de cómo la relación con lo otro y el otro les va abriendo un mundo que no tendrían si estuvieran encerrados en sus casas, ¿no? Y por supuesto en las condiciones específicas del acontecimiento teatral. Así que yo te diría, el asombro, la sorpresa, el descubrimiento, la conciencia de que no hemos vivido todo, la necesidad de estar abierto, disponible, amigable y en estado de dialogismo con el mundo, eso es lo que te da el teatro. Jorge, última pregunta que siento hacerte ahora. Se te acerca una persona, un marciano, un extraterrestre o un sujeto humano que nunca fue a ver teatro y te dice, che, Jorge, ¿por qué tengo que ir a ver teatro? ¿Cuáles serían las 3 razones más importantes, según Jorge Dubati, por la cual vale la pena ir al teatro? Mirá, lo primero, vas a vivir una experiencia única, que no la viviste viendo televisión o yendo al cine o yendo a un partido de fútbol. Es decir, vas a tomar contacto con un orden de acontecimiento único, que no lo podés pensar si no lo vivís. Esto es lo que dice Borges en un cuento increíble que se llama La busca de Averroes, un cuento que está en el Aleph, que es justamente un filósofo, Averroes, tardo medieval, que está tratando de traducir la poética de Aristóteles y como nunca ha visto una tragedia y una comedia, porque esos géneros han desaparecido, digamos, en el desarrollo de la Edad Media, no puede traducir comedia y tragedia, ¿no? Brillante lo que dice Borges, porque Borges lo que dice es la única manera de entender la experiencia del acontecimiento teatral es metiéndose en el acontecimiento teatral, como espectador, como técnico, como actor, etc. Entonces, por un lado, yo diría, vas a vivir una experiencia única y muy disfrutable. En segundo lugar, vas a tomar contacto con el mundo, porque en el teatro se inscriben las relaciones con la sociedad, con la política, con lo sagrado, con las grandes tensiones culturales, con los problemas económicos. Es decir, que en el teatro se va a inscribir de una manera brillante la sociedad. Te va a servir no solo para pensar la sociedad en la que vivís, sino también para pensarte, ¿no? A mí una de las cosas que más me apasionan de la escuela de espectadores es cuando me doy cuenta que los espectadores están haciendo una introspección y pensando en ellos mismos, ¿no? Vos les decís, porque ¿quién es Godot, por ejemplo? ¿O qué es Godot? No lo sabemos. Habría que preguntarse qué es Godot para cada uno de nosotros y se arma un silencio donde vos te das cuenta que la gente está conectando consigo misma, ¿no? Y la tercera cosa, creo yo, es la conexión con la cultura viviente, ¿no? El teatro te va a abrir la percepción de la maravilla de la existencia, lo que me dijo Pavlovsky cuando me dijo aquello de el teatro para mí es la vida, ¿no? Y al mismo tiempo va a transformar tu relación con la muerte, por una actividad de duelo, porque el teatro es, digamos, en tanto experiencia de la pérdida, una experiencia muy sabia de transformación de la relación
con la muerte. Entonces yo le diría esas tres razones. Primero, experiencia única. Segundo, conexión con el mundo. Y tercero, yo le diría relación con la cultura viviente y con la experiencia de la muerte, ¿no? Gracias, Jorge. Para No, a despedirnos, vos. para despedirnos te desafío a un ping-pong en 10 frases cortas según Jorge Duati. ¿Te animás? Tengo que contestar cortito. Cortito. Vale. El éxito. Uf, lograr lo que uno ha soñado, para mí es editar libros, escribir libros, y ir mucho al teatro y darle una entidad al teatro argentino en el mundo. El fracaso. No poder hacer todo eso. El dinero. Uf, no, yo no soy muy materialista. Lo necesario, digamos. La fantasía. Uf, eh, prefiero no, prefiero no decirlo. Que cada cual se imagine como Godot, como Godot. El amor. Nora. La muerte. Sí, no sé, yo tengo una imagen que no es tan conflictiva en relación a la muerte, tal vez porque voy mucho al teatro, lo veo como, como un regreso a la naturaleza, ¿no? Por supuesto, una muerte natural, ¿no? No una muerte por enfermedad o por asesinato o por crimen, no, sino sí sería muy hermoso eso, de un regreso a la naturaleza con una muerte natural. El miedo. Uf, el miedo es a que vuelva otra vez la Argentina a ir para atrás. La cultura. Es una de las cosas que más amo, como la universidad. Realmente no podría vivir sin la cultura. Me agarra un síndrome de abstinencia cuando me voy de vacaciones, y por ahí no veo teatro por 10 días. Me tengo que ir volando a buscar una sala teatral porque, o por supuesto, a leer o cuadros, ¿no? Es el lugar donde uno construye el sentido que, como alguna vez le escuché decir a Spregel, uno, que la realidad se empeña en disolver. La cultura es el lugar donde construimos sentido. Debo preguntártelo porque forma parte de de los 10 tópicos, aunque conozco tu respuesta. El teatro. Bueno, un placer, una alegría, un honor. Yo me siento muy agradecido de ser parte de la cosa, sin ser artista, porque no quiero ser dramaturgo, ni actor, ni director. Podría hacerlo porque programo sala y en el CCC y tengo muchos amigos teatreros que muchas veces me han propuesto este, estar arriba del escenario, pero mi lugar es el lugar del investigador, del periodista, digamos, y es una gran alegría que me permitan hacer estas cosas. La última, el trabajo. Y es otro lugar donde uno construye sentido, ¿no? Creo que no lo veo, a mí me gusta mucho trabajar, no creo en esta idea de la autoexplotación. Mucha gente me dice, vos te autoexplotás. Digo, no, para mí pasa por la pasión, ¿no? Una vez le escuché decir a Cartoon que cuando uno labura de lo que le gusta, no es laburo, es, es un placer. Y en mi caso el trabajo es un placer. Querido Jorge, la chapa final. Sé perfectamente que conoces el Teatro Coliseo Podestá aquí en la ciudad de La Plata. Sí. Eh, y te quería preguntar si yo te digo Teatro Coliseo Podestá y el apellido Podestá que guarda este maravilloso teatro que tenemos los platenses y todos los argentinos, que es un monumento histórico nacional. ¿Qué se te viene a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu?
si te digo Teatro Coliseo Podestá? Mira, primero, uno de las familias responsables de la gloria del teatro argentino, ¿no? Una de las familias que viniendo del circo, digamos, o sea, de lo que yo llamaría teatro liminal, eh, ingresan a todo el movimiento del teatro de la gauchesca, el teatro nativista, el drama moderno, responsables, entre otras cosas, los estrenos de Florencio Sánchez y una enorme cantidad de dramaturgos, ¿no? Eh, digamos, y además responsables de una manera de hacer teatro que desde mi punto de vista es muy identitaria, ¿no? Y una de las cosas que más me conmueven del Podestá, digamos, eh, es el picadero, que está abajo digamos, abajo de la platea, ¿no? Esa, este, eh, justamente ese estratificado de la historia, ¿no? Que nosotros, lamentablemente, en Buenos Aires tenemos una historia de pérdida patrimonial brutal, brutal, ¿no? De hecho, por ejemplo, el Politeama, que estaba ahí ¿cómo se llama? En Paraná y Corrientes, ahora es un edificio enorme, que va a tener una sala de teatro, pero va a ser una sala muy chiquitita, ¿no? Nada que ver con lo que fue ese lugar donde se presentaron, entre otras cosas, el Juan Moreira, bueno, un montón de espectáculos fundamentales, y no nos queda nada, ¿no? Entonces hay algo tremendo del aura de la historia en el Coliseo Podestá, donde uno siente que toma contacto no solo con la identidad del teatro argentino, con el pasado del teatro argentino, sino con espectros que están muy vivos en el teatro actual, ¿no? Y sobre todo, yo no sé si en este momento está habilitado, creo que sí, ¿no? Se puede bajar, pero yo le pediría a las personas que nos están viendo que si alguno no estuvo ahí, vaya, porque realmente es muy conmovedor, y viéndolo, digamos, enorme, uno recién ahí termina de entender la dimensión de lo que eran los espectáculos de tablado y de escenario y picadero, ¿no? Así que creo que el Coliseo Podestá es uno de los, digamos, de los patrimonios culturales más grandes que tiene la historia de la cultura argentina, ¿no? Querido Jorge, ha sido un placer. Escucharte es enriquecedor. Me Es encanta, te agradezco mucho, viejo, la charla, me encantó poder estar acá. La verdad, un placer. Gracias por la conversación y gracias en nombre de todos los que hacemos el Teatro Municipal Coliseo Podestá. Muchas gracias, Jorge Dubati. Gracias a vos, Chi.